Buen día, este es un video para actividad número 4 sobre programación de la capacitación. Mi nombre es Bruno Morales, estudiante de la FES Iztacala en modalidad SUEYED, y en este video estaremos abordando brevemente información sobre algunos elementos, modalidades y métodos que se emplean en este diseño de capacitación en base a los aprendizajes esperados y el tipo de perfiles y métodos que se necesitan considerar en la estructura de la misma. Antes que nada podemos iniciar preguntándonos qué elementos contiene un programa de capacitación regular, y tenemos los siguientes. Implica un análisis de las necesidades de capacitación que claramente hace alusión al proceso de diagnóstico de necesidades de capacitación, que en sí mismo es un proceso propiamente dicho, pero que concebido en el panorama de un diseño de un programa de capacitación, pues es el paso inicial. Tenemos después un establecimiento de metas y objetivos claros en base a los aprendizajes, los objetivos que se buscan con la capacitación que se esté desarrollando, diseñando, perdón, y qué cambios se esperan a nivel de la organización y qué impacto medible tendrá después de haberse implementado. Tenemos también la elección del método de capacitación más adecuado, que más adelante lo vamos a ver, que dependen en base al tipo de modalidad de la capacitación que estemos diseñando, y a la elección de los métodos o estrategias de capacitación para el aprendizaje, que también van de la mano con esta modalidad concebida. Y finalmente, pues algunos criterios de evaluación de la capacitación con el fin de poder establecer un diseño de investigación post capacitación para poder determinar el impacto de la misma sobre los objetivos que se buscaban perseguir y los cambios que generó en la organización. Primeramente tenemos la modalidad presencial, que en la capacitación presencial tenemos que considerar algunas medidas que son necesarias en base a la dimensión de la audiencia a la que necesitamos administrar la capacitación. Es decir, pues considerando qué tan grande es esta audiencia, qué tantas personas son, eh, qué espacios tenemos disponibles en la organización para o fuera de ella para poder llevarla a cabo, y el tipo de audiencia hace referencia a qué perfil tienen los empleados que se van a capacitar, ¿no? Si son gerenciales, técnicos, operativos o de otro perfil. También se va a requerir cierta preparación, digámoslo así, para efectos de oratoria frente a grupos, ¿no? Toda esta preparación que tiene que tener aquella persona que va a dar la capacitación como tal para poder manejar el grupo, utilizar estrategias de habla y poder mantener la atención del público en el tema y propiciar un ambiente de participación activa y demás. Aquí también se diseñan este tipo de capacitaciones tomando en cuenta cuestiones ajenas a la de la audiencia, como pues la duración de las sesiones que se van a abordar, el tipo de actividades que se van a realizar, y en base a ello pues los materiales que se emplean, y más adelante, como veremos, pues métodos a considerar. Hablando de estos métodos, pues los más comunes que tenemos en este tipo de modalidad presencial son estudios de casos, en donde los participantes pues aprenden directamente sobre la información que se les compartió en la capacitación,
directamente en una realidad práctica, es decir, aplican la teoría en práctica a partir de la revisión de algunos casos, ya sean hipotéticos o reales, sobre cómo es que se aplican estas habilidades o estas aptitudes que se están enseñando en la capacitación en situaciones que se busca poner en práctica estos conocimientos. Tenemos ejercicios de simulación que igualmente como en los estudios de caso permite que la audiencia se ponga en contacto con una realidad práctica en la que poner en práctica estos conocimientos y nuevamente en situaciones hipotéticas, pero aquí tenemos la característica de que son situaciones espontáneas que están sujetas a retroalimentación a tiempo real. En la práctica de habilidades de role-playing es parecido a la simulación, pero aquí se representan papeles que se implican directamente con los contenidos de la capacitación y pues permiten que se pongan en práctica en tiempo real, en el momento, bajo la situación pues establecida. La información que se recibió en la capacitación, principalmente enfocada en la resolución de casos planteados, ¿no? Específicos. Y finalmente el modelamiento conductual, que se tiene identificado también como aprendizaje social, pero que aquí busca, igual parecido al roleplaying, poner en práctica las conductas que se esperan que se desarrollen con la capacitación en situaciones específicas, tal cual se espera el desempeño que tengan los participantes en este tipo de situaciones y que ellos identifiquen pues claramente cuáles son los comportamientos objetivo, ¿no? Que se esperan de ellos. En la capacitación de modalidad de distancia tenemos sus propias características, es totalmente distinto a la modalidad presencial, ya que se utilizan sistemas en línea o offline también es una opción, que pueden implementar capacitación sin necesidad de que pues todo el personal esté en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Aquí se instruye a los participantes mediante este uso de tecnologías que comentábamos, internet, videos, contenido multimedia en general, casi siempre es pregrabado para que tengan acceso a él cuando, independientemente del tiempo en el que se grabe. Son útiles porque no es necesario tener en consideración un espacio dedicado especialmente para que la gente se reúna y reciba esta capacitación. Y pues por su practicidad se considera también muy útil porque por la cuestión del tiempo y logística que implica una capacitación presencial, aquí se puede omitir directamente. Aquí también se pueden diseñar unidades donde se dosifique la enseñanza de todo el material de capacitación, dividido en segmentos o módulos, y dependiendo de pues, el ritmo de cada empleado es la velocidad y el nivel al que van avanzando poco a poco. Aquí los métodos más comunes son dos principalmente, el de la instrucción programada que con ayuda de contenidos multimedia
preelaborados, como comentábamos, se ponen a disposición de todos los participantes estos contenidos de capacitación para que el aprendizaje se dé al propio ritmo de cada uno de ellos y no tengan que preocuparse por situaciones como el tiempo, ¿no? O la gente. Son directamente ellos y los contenidos. Y generalmente se acompaña de las evaluaciones correspondientes de cada módulo, cada tema de capacitación que se esté planteando. El otro método es el de e-learning, donde se ofrecen estos contenidos que comentábamos mediante internet o intranet de la organización. Es decir, a disposición de una página pública o privada directamente a disposición de los empleados que solo forman parte de la organización. Y como comentábamos, esto significa que cada quien avanza a su ritmo y tiempo y todos tienen pues la posibilidad de recibir esta capacitación en lapsos de tiempo que tengan disponibles. La capacitación en el puesto es otra modalidad. No hay que confundirla con la presencial, aunque digamos que sí es presencial, pero la diferencia es que en el puesto hace referencia a directamente en el puesto. O sea, uno como empleado está trabajando directamente sobre las actividades que se tienen que realizar y en ese contexto es donde directamente se recibe esta capacitación. Es decir, como en vivo, por así decirlo. Este tipo de capacitación es administrada in-site, es decir, que pues en el puesto mismo de trabajo, como contábamos, se implementa y por ello pues no es necesario acudir a ningún otro lugar ni emplear tiempo libre, como en el caso de tal vez el e-learning de Internet, para poder recibir las sesiones de capacitación. En ellas se recibe instrucción y adiestramiento, igualmente retroalimentación directa sobre las actividades que el puesto requiere realizar. En este tipo de capacitación pues es muy común el término de mentoría porque es una persona más experimentada la que va guiando al aprendiz en este proceso de aprendizaje. Y sobre de ello pues tenemos métodos más comunes que son aprendizaje social o también llamado vicario, donde directamente se observa e imita el comportamiento de un miembro más experimentado en las tareas que se busca que el aprendiz desempeñe. Entonces tienen un modelo, por así decirlo, conductual en el que pueden basar su propia conducta para poder lograr el perfil tal cual se requiere del puesto en las actividades que se realizan. El otro es rotación de puestos, donde el aprendiz no solamente se enfoca en un tipo de puesto o tipo de actividades, sino que adopta diferentes roles, es decir, diferentes puestos de la organización con el fin de conocer todas las actividades y todos los factores que implica el desempeñar estos puestos y por ello pues le generan un panorama más general sobre cómo impacta y cómo se relacionan los puestos entre sí en su área de trabajo. El otro método es de adiestramiento, en donde el aprendiz escala en conocimientos sobre algún oficio, generalmente en particular, a partir de la ayuda de un experto que lo acompaña y puede recibir retroalimentación directa de él. En este método, pues, el aprendizaje es, digamos, eh, entre vicario y práctico.
porque se está involucrando directamente las actividades del puesto o del oficio, pero a la vez también cuenta con eh, el valor de poder observar cómo se realiza en tal cual la actividad que se tiene que desarrollar, las habilidades que se tienen que desarrollar. Y el que hablábamos sobre mentoría, que también se le llama coaching, donde es una figura más experimentada que se le denomina mentor, y es quien transmite todo el conocimiento y toda la experiencia la que cuenta a los nuevos miembros con el fin de que tanto se integren a la organización y el puesto como que escalen en la misma. Y después de todo esto tenemos algunas estrategias que aseguran transferencia del aprendizaje en este proceso de capacitación. Una de ellas es el sobreaprendizaje, donde se pone en práctica los conocimientos casi inmediatamente luego de haberlos aprendido. Aquí la frecuencia también es relevante. Tenemos otro donde directamente habla sobre prácticas frecuentes, que se le denomina así a pues, todas estas actividades y tareas que se realizan del puesto repetidamente de manera constante para lograr pues, este aprendizaje, sobre todo en tareas mecánicas. El tercero que nos dice es aterrizaje de conceptos. Aquí entra mucho en juego la significación y la relevancia que tienen los conceptos y el contenido de capacitación para el trabajador en su propio contexto y situación de puesto en el trabajo. Y el cuarto de gestión de motivación, donde pues aquí entra en juego todos estos factores de la motivación, factores intrínsecos de la motivación que tienen los aprendices para poder desarrollar las habilidades y conocimientos que se busca de las capacitaciones. En la investigación para la evaluación, pues esto hace referencia a todo este proceso de evaluación post, post capacitación, en donde se va a determinar la efectividad y el impacto que tiene el programa de capacitación que se diseñó y se implementó a partir de mediciones pre-test y post-test. Y como criterios de evaluación se emplean en validez de contenido, reacciones de empleados, aprendizajes logrados e impacto directo en la organización. El de validez de contenido hace referencia pues a la comparación del contenido de la capacitación con el perfil que se requiere del puesto de trabajo como tal. Las reacciones de los empleados pues son todas estas opiniones y comentarios sobre cómo se comportaron
los aprendices durante todo el proceso de capacitación y qué opinan ellos sobre el contenido y forma de implementación de la capacitación y del capacitador como tal, que fue quien la implementó. De los aprendizajes logrados, donde se mide directamente el nivel de conocimientos que se adquirieron a través de evaluaciones y el impacto en la organización a través de la identificación de los factores como el retorno de la inversión y las características que cambiaron a partir de esta capacitación en la organización. Para cerrar, aquí tenemos conclusiones personales y referencias. Muchas gracias.